Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. 4ª temporada. Los primeros 20 años del nuevo tiempo democrático argentino que comenzó en el 83 coinciden casi exactamente con las 2 décadas que por entonces nos separaban de la guerra. Habíamos ido del reclamo de soberanía del alfonsinismo a la desmalvinización menemista. Se trata de una causa profundamente sentida por mi pueblo. Raúl Alfonsín. El derecho nos ampara. No comprenderlo así significa ignorar uno de los datos más importantes del problema que existe entre mi país y la potencia ocupante. Causa nacional, pero también causa de la América Latina, que ha acudido solidaria para defender una integridad territorial sentida como propia y que ahora se alarma también por la presencia en el Atlántico Sur de una fuerza militar provista de los armamentos más modernos que amenaza los intereses y la estabilidad de toda el área y constituye una peligrosa intrusión del enfrentamiento este-oeste en la región. Es el mismo sistema que imperaba en Hong Kong, por ejemplo, o en Panamá. Carlos Menem. No, y al final de cuentas Hong Kong pasó a soberanía china y Panamá a soberanía de Panamá, el canal de Panamá. Es prácticamente el mismo sistema. Aquí para nosotros, estamos visitando territorio argentino. Ahí están nuestros muertos. Pero con pasaporte. Y con pasaporte argentino, está bien. ¿Cómo quiere que visite? Hay que visitar con pasaporte. Por ahora, más adelante, en este proceso de recuperación, este no es el final, es el comienzo de las cosas. Más adelante quizás podamos viajar sin pasaporte. Escuchamos durante 5 años y medio la denuncia constante de aquel radicalismo sobre la instalación de una base de la OTAN con material nuclear en las islas. Y también fuimos testigos de la política de seducción de Di Tella con aquellos ositos Winnie Pooh. Un manual de estilo que era pariente directo de las relaciones carnales. El 12 de mayo pasado, el gobierno británico inauguró con gran pompa y amplio despliegue periodístico el aeropuerto de Monte Agradable en las Islas Malvinas. Dante Caputo. De este modo, culmina la primera fase de la instalación de miles de soldados y una flota y una aviación militar considerables. Así es como hoy existe en las Islas Malvinas una poderosa base militar perteneciente a una gran potencia internacional, hecho absolutamente inédito en el Atlántico Sur. El gobierno de la República Argentina denuncia que este hecho constituye una grave amenaza a la seguridad de nuestra nación, a la paz y tranquilidad de nuestra región y por consiguiente a la paz y la tranquilidad en el mundo. Todo contribuyó, inclusive el canciller se tuvo que aguantar algunas chanzas sobre lo que se denominó política de seducción. Eduardo Menem. Pero bueno, todo contribuye a lograr este objetivo, porque todos esos hechos, aunque parezcan triviales, sin importancia, todo contribuyó a ir creando un clima de mayor confianza, de acercamiento, que por supuesto de eso se están cosechando hoy los frutos, ¿no? Con el kirchnerismo, Malvinas volvió al centro de la escena. La diplomacia argentina a partir de 2003 tomó la posta de los mejores postulados del gobierno de Alfonsín. Regresó el reclamo soberano argentino en todos los organismos internacionales y la denuncia de la instalación de una base de la OTAN en las islas. Recordemos con mucha conciencia, con mucho espíritu argentino y malvinero, Néstor Kirchner, quienes fueron en aquellos tiempos de 1982 a servir a la patria, más allá de quienes conducían la Argentina, que fueron y pusieron todo lo que tenían en su corazón de argentinos y que durante mucho tiempo después parecían que era una carga en las espaldas
de esta patria, dejándolos de lado. Dios quiera que nunca más se repita ese triste camino de la historia. Iniciamos un camino, iniciamos un punto de inflexión, y el 2 de abril, Malvinas y nuestros combatientes son héroes permanentes y recuerdos permanentes de la dignidad de la Argentina. Muchísimas gracias. Inexplicable pretender soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. Cristina a 14.000 Fernández de Kirchner. Kilómetros de distancia no hay concepto de soberanía. El único concepto aplicable es el colonialismo. Nada más. Sencillo. Sin tanta vuelta ni tanta palabra. Es la fuerza de los hechos, de la historia, pero además la contundencia de la geografía. La contundencia de la geografía, la que define nuestra soberanía y nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. Y con estos derechos, que son jurídicos, geográficos, históricos, vamos a seguir dando la batalla por lograr lo que las Naciones Unidas han ordenado, que el Reino Unido y nosotros nos sentemos a dialogar sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. Malvinas, en manos de la democracia. Capítulo 2. La verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Esta es la verdad que no pueden seguir ocultando. Porque no tenemos dudas de que la presencia armada del Reino Unido, con el agravante de la introducción de artefactos nucleares, genera graves riesgos que afectan no solo la seguridad de la República Argentina, sino la de todo el Atlántico Sur. Con el kirchnerismo volvió Alfonsín. A más de 3 décadas del conflicto, algunas miradas con valor agregado pueden explicar quiénes fuimos en 1982 y quiénes somos en 2014. ¿Qué sociedad empuja hoy al mundo político argentino a reclamar soberanía o a callar en los 90 a cambio de $1, $1? El concepto de nación siempre está sujeto a los vaivenes de los procesos políticos, sociales y culturales, ¿verdad? Y económicos, ciertamente. De todas maneras, no estoy muy segura que el concepto mismo de nación que tenemos los argentinos, un concepto de nación Rosana Guber, más práctico que el idealizado en la Constitución Nacional, que es de inspiración democrático-revolucionario al estilo del concepto de nación que se ha forjado en la Revolución Francesa o que se ha forjado en la independencia de los Estados Unidos, que es el que inspiró el nuestro. Yo creo que ese concepto más práctico, más real, que fuimos construyendo junto con los avatares de nuestro devenir histórico, yo no estoy muy segura que haya cambiado. Sí cambiaron las alineaciones y sí cambiaron las expresiones, ¿no? De hecho, si uno toma a Malvinas como una ventana para asomarse a qué es lo que los argentinos hacemos con el concepto de nación, o sea, con lo que a nosotros nos mantiene unidos, como algo distinto de lo que son otros países, porque finalmente esto es la forma en que está organizado el mundo desde hace bastante tiempo. Si nosotros tomamos a Malvinas como esa ventana, nos encontramos con una enorme vigencia. Esta contradicción entre el apoyo a la causa llevada adelante por un régimen impopular y antipopular, extremadamente cruel, extremadamente indiferente a las necesidades de la población, y que eso contara con el apoyo activo, explícito, de todos los sectores de la sociedad, esa es una contradicción que nosotros todavía, bueno, creo que la vamos a rumiar para siempre, ojalá sea así. Esta contradicción trata de resolverse de diferentes maneras y por supuesto la gente tiene que hacer algo con eso.
o mete la mugre abajo de la alfombra y dice, bueno, a mí no me importa, eso fue una barbaridad, o bien niega que el involucramiento de la población en la iniciativa de un régimen como ese hubiera tenido algún tipo de vínculo moral, digamos, como de consecuencia moral, desmoralizando a quienes apoyaron la causa. Entonces se dice, bueno, eso es la causa de Malvinas, está más allá del bien y del mal, y no importa quién la haya llevado a cabo. Digo, siempre se trata como de resolver, pero en torno a esa contradicción. Y esa contradicción es la que yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de los analistas sobre el tema Malvinas, Nación y otras yerbas, digamos, tenemos que cuidar que siga vigente, que siga abierta. Por eso, digamos, cuando a mí me preguntan para que me pronuncie sobre las bondades y maldades del conflicto, de la causa Malvinas, etcétera, etcétera, digamos, no es un terreno en el que yo me sienta cómoda. Me estoy refiriendo a una serie de voces que aparecen ahora, incluyendo, de muchos intelectuales que entienden, como entendieron en aquel momento también, que había que pronunciarse. Siempre el pronunciamiento era en torno a esta contradicción. Una causa justa llevada adelante por un régimen cruel. Para no entrar en los calificativos que son en realidad descalificantes de autoritario, totalitario y todas estas cuestiones que, bueno, qué sé yo, hay que dirimirlas en otro terreno, me parece a mí. Néstor Kirchner y su discurso ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo de 2003. Después, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el 25 de septiembre de ese mismo año. Néstor Kirchner y la apertura de sesiones 2004 en el Congreso Nacional y en Naciones Unidas, el 21 de septiembre, también de 2004. Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Somos fervientes partidarios de la solución pacífica de las disputas internacionales, particularmente en un tema tan caro a nuestros sentimientos e intereses como la disputa de soberanía que mantenemos por las Islas Malvinas. Lo que no deben caer son los intereses nacionales, que en nuestro caso, en temas puntuales, como el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, integran el conjunto de políticas de Estado que todos debemos defender. En ese mundo, Argentina debe tratar de ocupar con postura propia, sólida y juiciosa y digna un lugar. Ese lugar estará siempre condicionado por su peso específico, limitado no solo por el tamaño de nuestra economía, sino también en orden a la credibilidad y previsibilidad de sus actos. Las disputas internacionales deben ser resueltas por medios pacíficos. Las Naciones Unidas han establecido, mediante distintas resoluciones de esta Asamblea General y de su Comité de Descolonización, que la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sangui del Sur, constituye una situación colonial, que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido. El Comité de Descolonización se ha pronunciado reiteradamente en ese sentido y mucho valoramos su acción a favor de la búsqueda de una solución de esta cuestión. Deseamos reafirmar una vez más la permanente disposición de nuestro país a alcanzar una solución justa, pacífica y duradera de esta disputa de soberanía que constituye una cuestión de la mayor trascendencia para el pueblo argentino. Exhortamos al Reino Unido pronto cumplimiento al llamado de la comunidad internacional y a reanudar estas negociaciones. En el marco austral, nos comprometemos a proteger los intereses de la comunidad internacional en Antártida, asegurando que todas las actividades que allí se desarrollan son compatibles con el Tratado Antártico y con el Protocolo de Madrid sobre la preservación del medio ambiente. El establecimiento de la Secretaría del Tratado Antártico en la ciudad de Buenos Aires es ya una realidad. Agradecemos el apoyo de quienes siempre apoyaron a la Argentina para esta designación, que sin duda contribuirá a la consecución de los principales objetivos del sistema del Tratado Antártico. Como Estado amante de la paz y comprometidos con el multilateralismo, la Argentina tradicionalmente ha apoyado la solución de controversias mediante la negociación y el diálogo conforme a los criterios de equidad y justicia. En este sentido, nuestro país respalda plenamente
sobre una paz estable y duradera en Medio Oriente, fundada en el inalienable derecho a la libre determinación del pueblo palestino y a un Estado independiente y viable, al mismo tiempo que apoyamos el derecho de Israel a vivir en paz con sus vecinos dentro de las fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. El nuevo tiempo político que vive Latinoamérica terminó de transformar a Malvinas en una verdadera causa continental. De todos los países de la región, los que más se comprometieron hace 32 años, separando la ilegitimidad de la dictadura con el derecho de los argentinos, vivieron y viven Malvinas desde un lugar único, singular. El 5 de julio de 2006, Néstor Kirchner homenajeó el compromiso venezolano en la causa Malvinas, antes, durante y después de la Guerra del Atlántico Sur. No quiero olvidar en este breve mensaje, al reiterarle el agradecimiento de todos los argentinos por el permanente apoyo de Venezuela a nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Informe de la Radio Nacional Venezolana. La soberanía de las Islas Malvinas ha estado en conflicto entre el Reino Unido y la República Argentina desde el año 1833. Por ello, al cumplirse 149 años de administración británica ininterrumpida y 30 años de fuertes combates entre naciones, el gobierno británico en 2012 nuevamente intenta resquebrajar la paz internacional con el envío de una embarcación militar inglesa a las aguas de las Islas Malvinas. Vale la pena recordar que durante el gobierno venezolano de Jaime Lucinchi en el año 1982, se difundió un comunicado en el cual se expresó la solidaridad y el respaldo absoluto a la República de Argentina, haciendo valer su soberanía sobre el archipiélago. La República Bolivariana de Venezuela y los países miembros de la UNASUR actualmente representan un polo regional de integración que respalda la posición argentina ante el conflicto de las Malvinas. Así lo resalta el almirante Orlando Maniglia. Por supuesto, la Venezuela y la América Latina, de hace 30 años, cuando Argentina decidió tomar las Malvinas, a esta Argentina, a esta situación geopolítica de América Latina y de Venezuela también en este contexto, es muy distante, muy diferente. Ahora existe una consolidación de todos los gobiernos de América Latina alrededor de UNASUR y de una geopolítica bien interesante que es muy democrática. En esta oportunidad son todos gobiernos legítimos, elegidos por el pueblo. Informe de la Radio Nacional Venezolana. La revolución bolivariana, a través de su líder Hugo Chávez, también ha realizado múltiples llamados a organismos internacionales para que estos intervengan en el conflicto y apliquen sanciones contra Inglaterra por haber violado decenas de resoluciones de Naciones Unidas. Reino Unido, que están violando el derecho internacional, están violando, los principios básicos de la geografía y de la historia, el tiempo y el espacio. Váyanse de allí, devuélvanle las Malvinas al pueblo argentino. Ya basta de imperio. Petróleo. La flota inglesa que se movió en el 82 para las Malvinas sabía lo que estaba haciendo. Ahí hay petróleo, ahí hay gas en torno al archipiélago. A los ingleses se les acaba el petróleo ese del Mar del Norte. Se les agota, baja y no consiguen más reservas. Andan desesperados. La Constitución Nacional de Argentina ratifica en la primera de sus disposiciones transitorias la reclamación de la soberanía y la recuperación de las Malvinas como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Es así como el rescate de la soberanía en las Islas Malvinas representa una causa no solo de Argentina, sino de América del Sur. El 23 de marzo de 2010, Cristina Fernández de Kirchner visitó Lima, no solo para agradecer al Perú por su posición en 1982, también lo hizo para pedir perdón en nombre del país por el vergonzoso contrabando menemista cuando aquel gobierno le vendió armas a Ecuador para combatir a las fuerzas peruanas en 1995, mientras Argentina era uno de los garantes del protocolo de paz, amistad y límites
que se había firmado en Río de Janeiro. Las palabras que he pronunciado ayer como presidenta en torno a desagravio institucional y reparación histórica no fueron palabras ni protocolares ni sostenidas únicamente por la idea de recomponer nuestras relaciones. Fueron esencialmente lo que sentí también en aquel momento cuando era senadora y me tocó criticar duramente a mi propio gobierno, era un gobierno de mi partido, y a sostener una posición que seguramente crónicas periodísticas de este país recordarán, porque fui entrevistada por numerosos medios de aquí de Lima y del Perú por mi actitud decididamente crítica de lo que había pasado en ese momento. Era un agravio institucional a un país que durante la gestión del presidente Belaúnde Terry, que aprovecho aquí para rendirle homenaje en nombre de todos los argentinos, porque fue precisamente durante su gestión que se ordenó, sin dudar, sin hesitar, poner a disposición de nuestro país aviones Mirage, misiles y pilotos que fueran a combatir junto a los argentinos en lo que constituye el último enclave colonial que aún subsiste en nuestro continente y que debería avergonzar al Reino Unido, porque vivimos en el siglo XXI y desgraciadamente aún tenemos que soportar situaciones como esta. Creo que debemos preservar a esta, nuestra querida América del Sur, como una región de paz. Solamente con unidad e integración regional, de la misma manera que aquellos hombres lograron la liberación e independencia de nuestros pueblos, nosotros lograremos la liberación también de nuestras sociedades para tener una sociedad más igualitaria, más justa, más equitativa. Es en nombre de estos principios, de la solidaridad del continente, de la solidaridad social y fundamentalmente de la amistad inquebrantable entre Perú y la Argentina, que recibo con honor y profundo agradecimiento esta distinción que el Honorable Congreso de la República del Perú ha decidido conferirme y que, créanme, voy a llevar con mucha dignidad y orgullo. El recuerdo de aquellos días del 82 a través del profesor Ernesto Bellit, analista internacional, colaborador del diario El Comercio y docente universitario de Ciencias Políticas en Perú. En el Perú, en la sociedad peruana, en los partidos políticos del Perú, tanto de izquierda como de derecha en aquel entonces, no había ninguna duda de la convicción de que las Malvinas eran y son pertenencia de la nación argentina. No obstante que existía en los partidos políticos y también en el gobierno del arquitecto Belaúnde la convicción de que era una imprudencia y una irresponsabilidad la intervención militar que había ordenado la dictadura de la Junta Militar de ese entonces. Profesor Ernesto Bellit, analista internacional, colaborador del diario El Comercio y docente universitario en la carrera de Ciencias Políticas. En América Latina, Perú, Venezuela y Cuba manifestaron su apoyo a la posición argentina. Perú hizo público su ayuda y no solamente la declaró, sino también hubo algún aporte de material de guerra peruano y algunos aviadores peruanos que participaron también al lado de los aviadores argentinos. Existe en la sociedad peruana actualmente de que esa aventura trágica en la que se embarcó la Junta Militar no pone para nada en duda el convencimiento que tenemos y que tuvimos de que las Islas Malvinas pertenecen a la nación argentina y tarde o temprano deberán de regresar a su legítimo dueño.
Informe de la Radio Nacional Peruana. Perú, 1982. El aliado en medio de la guerra. Perú, 1982. Un año de sucesos importantes. Un gobierno con mejores condiciones parlamentarias, pero una economía en crisis. Inicios de una guerra terrorista que acababa con la vida de civiles y militares, pero también actividades deportivas y de espectáculos que dejaban réditos económicos a través del turismo. El Perú de 1982. Un país con problemas, evidentemente, con una algarabía por el retorno de la democracia del año 80, pero también con una herencia pesada del gobierno militar que había dejado el país 10 veces más endeudado. Era un país, pues, en efervescencia, pero con lastres del pasado. Bien dijo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Éramos un país en efervescencia, pero con lastres del pasado. Tras un breve conflicto con Ecuador en 1981, del cual el Perú salía airoso, se empezaba a enfrentar otro, contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Ataques violentos contra las fuerzas de seguridad y población civil, asesinatos masivos, ejecuciones sumarias y destrucción de la infraestructura civil y estatal. Para el año 1982, los grupos terroristas en Perú empezaban a marcharse del campo a la ciudad. Sin embargo, esa no era la mayor preocupación entonces, sino que la atención mundial se orientaba hacia otro lado de Sudamérica, hacia las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982 había estallado un conflicto armado entre la República Argentina y el Reino Unido. Tropas argentinas habían desembarcado en las Islas Las Malvinas con el fin de luchar por su soberanía sobre estos archipiélagos australes, que aún se encontraban bajo dominio inglés. 149 años de dominio colonial estaban por afrontar su más dura prueba, y la noticia de la guerra llegaba al Perú en un momento de buenas relaciones con ese país, como refiere el embajador Hugo de Sela. Muy cordial desde todo punto de vista, y eso se remonta obviamente a la relación histórica que hubo siempre entre el Perú y Argentina, y que determinó que en algunos momentos cruciales de la política interna argentina, el Perú simplemente por ese tono amistoso, yo diría hasta fraternal en las relaciones con la República Argentina. Todas las propuestas de paz fracasaron cuando el 2 de mayo el gobierno británico ordenó hundir un crucero argentino. Iba con 1093 tripulantes que regresaban a Argentina. 323 marinos argentinos perdieron la vida. Aún así, el Perú continuaba firme en su apoyo. Después de la fracasada la propuesta de paz, su participación es en apoyo logístico, ¿no? En apoyo en material de guerra, en aviones, en armamentos y en personal de tierra para asistir el abastecimiento de los aviones y para instruir a los pilotos argentinos sobre el manejo de los aviones peruanos. Argentina devolvió el golpe el 4 de mayo y lanzó un misil contra un destructor inglés, dejándolo inutilizado y hundiéndose una semana después. Los británicos avanzaron y desembarcaron al noroeste de la isla Soledad el 21 de mayo. Durante muchos días la aviación argentina bombardeó los barcos británicos, pero no pudo impedir el desembarco. A pesar de que la ayuda peruana no pudo dar como resultado un triunfo, días antes de finalizar su periodo, el gobierno argentino, presidido por Raúl Alfonsín, condecoró a Fernando Belaúnde con la máxima distinción del Estado argentino. Bueno, un reconocimiento extraordinario de una nación amiga y de un gobierno democrático. Alfonsín ya era elegido democráticamente y por lo tanto representaba pues la vuelta a la normalidad en Argentina, a la normalidad institucional. Cristina Kirchner continuó la política sobre Malvinas del gobierno 2003-2007 y enfrentó el endurecimiento de la posición británica ante el avance argentino en Naciones Unidas. La presidenta, en el homenaje a los excombatientes el 2 de abril de 2011 y la respuesta a David Cameron el 25 de enero de 2012, después que el primer ministro británico
acusara de colonialista a la Argentina en la Cámara de los Comunes por negar la libre determinación de los malvinenses a elegir a través de un plebiscito el futuro dueño de las islas. Uno de los problemas centrales es la necesidad de reformular un Consejo de Seguridad acorde con los tiempos que corren. Inglaterra, como otros países que tienen sillón permanente en el Consejo de Seguridad, hace uso y abuso de esta posición. Y entonces, las resoluciones que dicta esta organización solamente son aplicables a aquellos países que no tienen el poder suficiente o no tienen el derecho a estar sentados en un sillón permanente en el Consejo de Seguridad. Consejo que realmente debe ser reformulado porque no ha podido preservar hasta ahora la paz internacional ni la seguridad internacionales. El caso de Malvinas es un caso muy demostrativo. Pueden hacer lo que hacen porque nadie les impone cumplir las resoluciones de este cuerpo porque son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y aliados muy importantes en la OTAN. En un mundo con doble estándar, donde los que tienen que cumplir son únicamente los países en desarrollo o los países con mayor grado de debilidad y los que pueden violar sistemáticamente el ordenamiento jurídico vigente a nivel internacional, no habrá posibilidades de construcción de paz y mucho menos de preservación de la seguridad, porque son estas situaciones las que terminan generando las brechas, las diferencias insalvables que vemos a diario. Inglaterra ha tomado decisiones unilaterales de explotación de hidrocarburos, con lo que esto significa la depredación de recursos naturales que no son propios. Es impensable que pueda sostenerse un planteo de soberanía territorial, histórica o jurídica en un territorio que está a 14.000 kilómetros de distancia y con población trasplantada a una plataforma continental que sin ningún lugar a dudas geográfica, geológica e históricamente pertenece a la República Argentina. Pero también en ese mundo al revés escuché que nos trataban de colonialistas a nosotros, los argentinos. La verdad que uno tiene siempre la tentación de contestar y de eso, pero yo creo que hay que evitarlo porque cuando se dicen esas cosas es porque realmente no se tienen razones ni argumentos. Ustedes saben que hay el Comité de Descolonización de Naciones Unidas tiene 16 causas todavía de lugares que son colonias y de las cuales 10 son de Inglaterra y obviamente una de las más emblemáticas son nuestras Islas Malvinas. Pero nosotros vamos a seguir de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora, con mucha rigurosidad jurídica, política y diplomática, recabando apoyos, tal vez como nunca lo hemos logrado, pero esto no se hizo en 2 o 3 días. Esto es una gestión que viene haciéndose desde hace años, cuando se revirtió lo que a mi criterio y criterio del entonces presidente Kirchner era una desmalvinización. A 27 años de la guerra, Cristina Fernández de Kirchner encabezó el histórico homenaje a los excombatientes en la Embajada Argentina en Londres. El homenaje a los muertos en combate no reconoce nacionalidades. Es el homenaje a todos los caídos. Pero en especial también queremos honrar a los hombres aquí presentes que fueron combatientes por la soberanía nacional como oficiales, como suboficiales o como soldados, y que cumplieron con honor esa misión. Es el deber de todo buen argentino y buena argentina reconocer
el esfuerzo de esos hombres, porque durante mucho tiempo se intentó ocultar, como si fuera una vergüenza, la existencia de nuestros combatientes. Lejos de eso, para nosotros, ellos son un orgullo y motivo de respeto y honor a los que hoy están aquí y a los que ya nunca volverán a estar. Quiero además también aquí, en este pedazo de territorio argentino, en la ciudad de Londres, reafirmar una vez más nuestros derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas. Reclamo inclaudicable que no se reconoce en un ejercicio de patriotismo, sino en un ejercicio de derechos y títulos que le pertenecen a la República Argentina. Y que también se reconoce en el respeto que nuestro país tiene por el derecho internacional y fundamentalmente por todas las resoluciones, por todas las resoluciones que emanan de la Organización de Naciones Unidas. Hace pocos días, ustedes lo saben, he llegado a Londres procedente de Qatar, donde también otro grupo de países que se reconocen en la Liga Árabe han reconocido la necesidad de dar cumplimiento a la resolución de Naciones Unidas para que precisamente el Reino Unido reanude las negociaciones con nuestro país, la nación argentina, para discutir sobre la soberanía de Malvinas. Y aquí también vuelvo a repetir una vez más que es necesario, para tener en serio un orden mundial diferente, en donde se construya paz, en donde se construya civilización, en donde se construya respeto por el derecho internacional, la necesidad de que todos los países, todos, absolutamente todos, cualquiera sea su jerarquía en importancia económica, tecnológica o militar, todos absolutamente deben respetar el derecho internacional y las resoluciones que emanan de Naciones Unidas. Solo así contribuiremos eficaz y realmente, no solo a partir de los discursos, en la construcción de la paz internacional y de la vigencia del derecho internacional, única garantía de tener un mundo diferente y sin violencias. Quiero también, en este día especial, enviar desde aquí, como presidenta de todos los argentinos, a los hijos, a los hermanos, a los nietos, a los bisnietos del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, mis más íntimas condolencias. Tuve el honor y el placer de compartir con él su último acto público en el lugar que debía ser la Casa de Gobierno, y rindiéndole honor como se hace, o como yo creo que se debe hacer, a aquellos argentinos que han cumplido un rol importante en la vida institucional de nuestro país. Siempre digo que se los debe recordar y honrar en vida. Por eso, en aquel momento, adopté la decisión de
de instalar su busto en el salón de la Casa de Gobierno y con su presencia, sabiendo que de esta manera cumplía con algo que todos los argentinos sentíamos en el fondo, la idea indisoluble de que ese hombre estaba vinculado al advenimiento de la democracia en Argentina. Por eso, este 2 de abril no es obra de la casualidad, es obra de la historia, que se toma sus licencias para que un presidente argentino, una presidenta, esté aquí, hoy, este día, y el presidente que inauguró la democracia luego de Malvinas, se le esté dando honras fúnebres en nuestro territorio. Yo quiero decirles a todos ustedes que siento una profunda emoción. No viví Malvinas desde lugares lejanos. Ustedes saben, yo vivía en Río Gallegos. Y realmente allí pudimos ver y sentir la guerra. Sabíamos si un avión había salido y no volvía. Teníamos los operativos oscurecimiento todas las noches y hasta en algún momento simulacro de bombardeo sobre la ciudad. Malvinas no fue solo algo lejano, por eso el homenaje desde este lugar del territorio argentino para todos ustedes. Con el kirchnerismo, la cuestión Malvinas se despojó de todos los fantasmas procesistas, como parte de un largo listado de resignificaciones políticas. Con la caída de las leyes de perdón y el regreso de los juicios, se pudo denunciar al primer héroe de Malvinas, cuyo nombre había servido para bautizar escuelas, calles y plazas. Con el paso de las horas, supimos que se sumaba un héroe más a los tantos que tenemos, capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giacchino. José Gómez Fuentes. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giacchino, por delegación de todos nosotros. Todos los argentinos hemos muerto con él hoy y hemos renacido a la gloria con él hoy. Si esto no se entiende así, nada se entiende del fenómeno que venimos atravesando. Giacchino pasó de ser el primer caído en la guerra a convertirse en uno de los tantos represores de la Armada durante el terrorismo de Estado. Durante muchos años la Argentina tuvo esa dificultad como sociedad, ¿no? Cómo resolver el tema de la soberanía con el tema de la guerra. Y se mezclaban dos cosas que no tienen que mezclarse. Primero, porque hay una cuestión que me parece que es central, que es comprender que la guerra de Malvinas no fue para recuperar las Islas Malvinas. La guerra de Malvinas fue para limpiar los fusiles manchados de sangre del pueblo argentino. Fue la utilización de una causa nacional para Jorge Tayana, un fin ex canciller, turbio y oscuro. Es decir, no es por eso es que se hace y por eso es que tiene el resultado que tiene. Y por alguna razón a nadie en la historia argentina se le había ocurrido hacer esa guerra, ni a Rosas, ni a Mitre, ni a Urquiza, ni a Roca, ni a Irigoyen, pero ninguno se le ocurrió que la forma de recuperar las islas era la guerra, es decir, la acción militar para recuperarla. Yo creo que no es porque fueran pacifistas, porque entre los que he nombrado hay varios que no se los podría acusar de varias cosas, pero no de pacifistas. No lo hicieron porque entendieron que ese no era el camino para recuperar las islas. Entonces me parece que llegar a esa apreciación como sociedad creo que nos costó. Por eso durante varios años, durante casi 30 años, este debate estuvo como oscurecido y por eso se dio lo que se llamó la desmalvinización, ¿no? Lo que se hizo del 2003 para acá, y en eso Néstor era claro, y Cristina más todavía, porque Cristina es todavía más malvinera que Néstor, pero lo que estuvo claro del 2003 para acá es que lo que había que hacer era terminar con la desmalvinización en lo interno
y en lo externo, o sea, volver a poner el tema de la política hacia las islas y su recuperación como una prioridad de la política exterior argentina. Y eso es lo que se hizo en todos estos años y creo que algún resultado se logró. El primer resultado, y creo que es el más importante, es lograr un reconocimiento y un apoyo más fuerte de la región hacia la causa de Malvinas, porque no nos equivoquemos, no siempre ha sido el apoyo fuerte ni de todos los países, y eso basta recordar cómo fueron las cosas. Ese apoyo es más fuerte. Yo creo que ese apoyo es más fuerte porque hay en marcha un proceso o una nueva etapa mucho más fuerte del proceso de integración. Creo que es imposible pensar una cosa sin la otra. Y digo esto porque eso significa que la forma de recuperar a Malvinas es avanzar en la integración. Ellos intentaron ciertas contraofensivas, por ponerlo en un sentido, en relación a los avances que hicimos en algunos de los países caribeños, que en el comienzo del 2010 expresaron su apoyo a la Argentina, no en los términos de solo negociar, sino en cuanto a quién tiene derechos, ¿no? Y en cuanto a la exploración petrolera. Creo que les dolió lo del Mercosur. Creo que hemos comenzado a ver algunos resultados, pero repito, que esos resultados se consoliden y profundicen depende de que avancemos en la integración y que el Mercosur se consolide, se expanda y alcanza y sea un efectivo proceso de integración, que lo que escuchábamos recién de Chávez sea una verdad práctica y no solo una afirmación de objetivos, que logremos, si nosotros no logramos tener un desarrollo individual, no lo vamos a lograr, eso se acabó. Es decir, que el mundo avance hacia regiones, eso está claro, no porque lo haya dicho Perón ya hace como 50 años, sino porque es obvio. La cuestión es cuál es el modelo de integración. Había un modelo en la región que propuso Estados Unidos, que era el ALCA. Nosotros nos opusimos y teníamos otro modelo. Parte del Mercosur, vale la pena recordar, la integración de Venezuela al Mercosur comenzó el día del debate sobre el ALCA en Mar del Plata. Y la verdad es que los que nos opusimos al ALCA fuimos los 4 de Mercosur y Venezuela. Y los 4 de Mercosur porque somos los grandes productores de alimentos y nosotros competimos con Estados Unidos. Más allá de lo ideológico, no había complementariedad posible en esa propuesta de integración. Entonces, si no nos integramos, si no tenemos un desarrollo como región, no vamos a tener una voz fuerte que sea escuchada. ¿Cuándo recupera China Hong Kong? ¿En qué proceso? ¿Cuándo vuelve a ser un país relativamente fuerte? Nosotros lo vamos a recobrar en la medida que estemos desarrollados, en la medida que tengamos unidad. Y esa unidad ya no es solo nacional, sino que inevitablemente es regional. Y esto tiene importancia ahora, porque desde mi punto de vista, lo más importante que tenemos que hacer ahora es evitar con los medios políticos, diplomáticos y jurídicos que se lleven los recursos naturales no renovables, y el petróleo. El tema del petróleo es vital. Nosotros tenemos que demostrar capacidad de impedir que ellos se lleven recursos que pertenecen a los argentinos y sobre todo a las futuras generaciones de argentinos. Ahí, en esa pelea política, jurídica y diplomática, se define buena parte del debate. El informe Rattenbach, más de 25 tomos de 130 páginas cada uno, fue elaborado después de la guerra por una comisión integrada por oficiales de las 3 armas y presidida por el veterano general Benjamin Rattenbach. El 2 de diciembre de 1982, el último dictador, el general Reinaldo Vignone, decidió la creación de una comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico-militares en el conflicto del Atlántico Sur. Pero cuando tuvo los resultados en la mano, los convirtió en secreto de Estado hasta el año 2032. Ustedes saben que se hizo un informe, el informe Rattenbach, que el entonces presidente de turno, el último Vignone creo que fue, lo declaró secreto militar por 50 años. Voy a instruir al señor ministro de Defensa y al señor canciller para que conformen una comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del informe Rattenbach, y allí
se demuestra claramente, y creo que la historia demuestra claramente, que aquello no fue una decisión del pueblo argentino, sino una decisión de una junta desesperada por tapar una realidad que había sido destapado por mujeres con pañuelos blancos todos los jueves con mucha valentía, dando vueltas a la pirámide y buscando a sus hijos y a sus nietos. Funes, el memorioso. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. Malvinas, en manos de la democracia. Capítulo 2. La verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Esta es la verdad que no pueden seguir ocultando. Porque no tenemos duda de que la presencia armada del Reino Unido, con el agravante de la introducción de artefactos nucleares, genera graves riesgos que afectan no solo la seguridad de la República Argentina, sino la de todo el Atlántico Sur. Con el kirchnerismo volvió Alfonsín. Los excombatientes, los clases 62 y 63, entraron a la primaria con la dictadura de Onganía. Pusieron un pie en la secundaria en marzo del 76 o del 77 y salieron del colegio para ir al servicio militar en el 81 o en el 82. Después la guerra. Y en el caso de Adrián Jase, un excombatiente que hoy vive en Málaga, el despido de Segba, cuando se convirtió en Edenor, lo llevó a vivir a España. De las dictaduras que asesinaron a los neoliberales que terminaron de rematar lo que quedaba del país. Bueno, yo volví y nos llevaron al Campo de Mayo, donde nos estuvieron 2 días, sí, hasta que llegamos a Mercedes. De Mercedes fuimos cada uno para su casa. Uh-huh. Como anécdota tengo que nos hicieron salir tarde para que no perdamos el tren para irnos a Buenos Aires. Pero lo más feo quizás que tuve fue que cuando volví, mucha gente, muchos amigos, mucha gente que conocía no se acercaban a hablar conmigo y necesitaba el apoyo de todos, y ellos muchos habían prometido no hablar porque pensaban que me iba a hacer mal a mí. Uh-huh. Y al revés, yo lo sentí al revés, fue algo que hasta el día de hoy sigue existiendo porque el tema sigue siendo muy tabú en muchos lados. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando dijiste, bueno, vamos a contar todo lo que pasó y vamos a darle formato de libro y a dejar un documento para los tiempos sobre esa guerra que yo viví? ¿Cómo se llamaba ese libro que salió con los recuerdos tan tibios, ¿no? No me acuerdo, 86, 87, por ahí, ¿no? Tiene 25 años. Exactamente. Cumplió hace poquito. Uno de los temas fue ese, porque como yo quería expresarme y veía que el rechazo y veía la frialdad de la sociedad, me propuse escribir. Sí. Yo no era escritor, pero quería relatarlo. Sí. Entonces empecé a poquito, y mi intención era, cuando terminaba, sacar fotocopia y repartirlo a toda la gente que no me hablaba o que me daba vuelta la cara. Sí. Pero bueno, mucha gente empezó a decirme, hacelo como libro, intentá. Bueno, empecé a buscar, no tenía apoyo de nadie. Mismo, por ejemplo, el sindicato de Luz y Fuerza me dio vuelta la cara, nadie me apoyaba, hasta que una editorial me dijo, nosotros te vamos a apoyar. Uh-huh. No te lo vamos a hacer completo gratis, pero por lo menos una parte la pagamos nosotros. Uh-huh. Y así fue un relato sencillo para que todo el mundo pueda leerlo y entender lo que yo vi, lo que yo viví y lo que escuché. Uh-huh. ¿Cómo fue el tema del laburo apenas volviste al continente?
Tuve suerte porque un amigo de mi mamá y mi papá habló en lo que era SECBA, y en diciembre del mismo año 82 empecé a trabajar ahí. ¿Y hasta cuándo, Adrián? Trabajé hasta hace 14 años que la empresa cambió de dueño, pasaron a ser españoles y franceses, Edenor, hasta que un día, entre toda la reducción de personal, me llamaron y me dijeron, te tenés que ir. Y yo, diciéndole que no me pueden echar y que no me pueden sacar por ley, no le importó nada y me fui. Fue justo un año antes del Corralito que empecé a buscar trabajo por todos lados y dije, bueno, yo tengo que comer, tengo que vivir, hasta que decidimos con mi esposa y los chicos, que eran muy chiquitos, salir del país. En el presente diplomático argentino se volvió a las fuentes. Regresamos a aquel espíritu sembrado en 1965 por el gobierno de Arturo Illia: reclamar una mesa, 2 sillas y diálogo cara a cara, frente a frente con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Pacífica pero incansablemente seguiremos procurando la integración del territorio patrio. Queremos que la geografía nacional sea efectiva en las Malvinas y en la Antártida Argentina. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. 4ª temporada.